Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día miércoles 27 de diciembre del año 2023. Estamos a pocos días de terminar el año. Quiero hacer un video bastante corto en esta noche. Es importante para mí expresar mi opinión cuando escucho cosas que se hablan con respecto de la Biblia que no son aceptables. Hay cosas que son completamente inaceptables y esta semana, hace unos días, escuché yo algo que no me cabe en la cabeza que una persona cristiana pueda creer esto, y más que todo y por sobre todo que lo ande enseñando a otras personas. Se trata de cuando una persona está enferma y viene una persona a consolarla y le dice que seguramente esa es la voluntad de Dios. Una persona que tiene cáncer, y sea cristiana o no cristiana, una persona cristiana viene a consolar a esta persona con muy buenas intenciones y le dice pues, ¿qué se le va a hacer? Que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que esta persona esté enferma, que tenga cáncer. Porque la enfermedad lo va a hacer fuerte. La enfermedad lo va a hacer fuerte. Porque Dios le mandó la enfermedad para hacerlo fuerte, para que luche contra la enfermedad y eso lo haga fuerte, y lo haga cambiar. O sea, la enfermedad te va a hacer mejor. La enfermedad te va a hacer una mejor persona. La enfermedad te va a hacer un mejor cristiano. Me indigna mucho ese tipo de comentarios porque eso no es lo que la Biblia dice, porque a nosotros los cristianos lo único que nos tiene que importar es lo que la Biblia dice. Entonces, si una persona tiene cáncer, yo no le voy a decir que se regocije, que se revuelque en ese cáncer, porque esa es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Dios le mandó ese cáncer por misericordia, por transformarlo, por cambiarlo. O sea, entonces, ya no es mi relación con Dios la que me va a cambiar a mí. Es una enfermedad, un cáncer me va a cambiar a mí. Me va a bendecir a mí, transformándome en un nuevo ser, una nueva persona. Eso es ridículo. No, es que lo estoy hablando porque lo quería hablar porque eso lo cree mucha gente. Casi toda la iglesia de Jesucristo en el mundo piensa eso. Y no es verdad. Yo estoy en mi lectura número 78 de la Biblia y conozco la Biblia. Yo conozco la Biblia. Estoy en mi lectura número 78 de la Biblia completa, leyendo la Biblia completa. Y no hay nada en la Biblia. No hay nada que me haga creer a mí de que Dios me manda una enfermedad para transformarme. No, lo que la Biblia dice es que pasando tiempo con Dios, en lectura de la Biblia y en oración, obedeciendo su palabra, ofrendando bien. Ofrendar es muy importante. Casi nadie sabe ofrendar bien. Nadie ofrenda bien. No solo nadie ofrenda bien, nadie ora bien, nadie lee bien la Biblia. Los cristianos no están haciendo su trabajo. Por eso es que hay tanta ignorancia. Si algo me va a transformar a mí, si algo me va a cambiar a mí, si algo me va a hacer un mejor cristiano, va a ser mi relación con Dios, no mi relación con un cáncer. No mi relación con una enfermedad. Eso es ridículo. Yo tenía que hablar de esto porque es lo que la gente cree. La mayoría de gente cristiana cree. Pero si ni siquiera los que no son cristianos creen eso. Una persona que no es cristiana nunca va a decir, pero qué bendición esta enfermedad que yo tengo. Me resulté con cáncer en el páncreas. Me doy cuenta que eso es una gran bendición. O sea, los no cristianos reconocen que es una bendición y que no lo es. Uno cristiano sabe que cuando le suben el salario en el trabajo, eso es una bendición.
Pero cuando le quitan el trabajo, pues eso no es una bendición, no puede serlo porque no va a tener cómo alimentar a su familia. Es tan claro como eso. En el capítulo 28 de Deuteronomio se describe, hay una lista de las maldiciones y las bendiciones. La gente habla por pura ignorancia. Lo que está predominando en la iglesia cristiana en todo el mundo es la ignorancia, porque ya la gente ya no se toma la molestia de leer la Biblia. Solo creen lo que escuchan en la iglesia, lo que el pastor les predica. ¿Qué les predica el pastor? Lo que fue a aprender en el seminario teológico, en unos libros viejos, anacrónicos, que alguien escribió porque plasmó en un libro lo que pensaba, pero que no era el mensaje de Dios. No era el mensaje de Dios, pero esos libros anacrónicos de teología quedaron como la fuente. Quedaron como la fuente para la iglesia, para instruir a la iglesia. Y ya la gente ya no va a ver si lo que se lo está enseñando, lo que dicen los libros de teología, del seminario teológico, lo que dice el pastor es verdad, según la luz de la palabra de Dios. Yo me indigno con estas cosas porque yo conozco la Biblia. Yo conozco la Biblia. En el capítulo 28 de Deuteronomio se describe la lista de las bendiciones y la lista de las maldiciones. La lista de las bendiciones para el que vive en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, aquel que ofrenda bien, aquel que ayuda a su prójimo, al que ayuda al necesitado, y que además de eso ofrenda a Dios, mantiene, financia la obra de Dios en el mundo, el establecimiento del reino de Dios lo financia con su dinero, a través de sus ofrendas. Hay gran bendición con eso. Hay gran bendición con darle ayuda al prójimo, a la persona necesitada, al hambriento, al anciano, abandonado en la calle, al niño huérfano, a la mujer viuda, a la anciana que no tiene quien por ella, no tiene quien le compre sus medicinas, no tiene quien la cuide, no tiene quien la sustente. Tanta gente con necesidad que en el mundo Dios se complace. De hecho, son mandamientos que tenemos que velar por nuestro prójimo. Son mandamientos de la Biblia. Entonces, cuando una persona vive en obediencia, agrada a Dios y está cumpliendo con los mandamientos de Dios, es la persona que tiene bendiciones. Como dice Deuteronomio 28, el Deuteronomio 28 es larguísimo. Entonces, yo solo les quiero leer la introducción de quiénes son los que reciben las bendiciones de Dios. ¿Quiénes son los que reciben las bendiciones de Dios? En esta lista de Deuteronomio 28 están las bendiciones por un lado y las maldiciones por otro. La pobreza, la enfermedad, están en la lista de maldiciones. ¿A quién se le ocurre pensar que la enfermedad es una bendición? Muchos cristianos andan predicando eso. Que la pobreza es una bendición, que la enfermedad es una bendición, que hay que darle gracias a Dios porque Él lo hace por nuestro bien. Él es soberano, quiso darme esta enfermedad. No hay doctrina para decir que Dios manda enfermedades. No hay doctrina bíblica para decir que Dios manda la pobreza. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que es pobre, es pobre porque está desobedeciendo a Dios. No está cumpliendo con sus ofrendas. No está cumpliendo con su obligación de dar al prójimo ayuda económica a la persona necesitada. Dios promete grandes bendiciones en Malaquías 3 del 8 al 12. Dios promete bendecir a la persona que ofrenda y que financia su obra, que financia su iglesia, que financia el establecimiento de su reino en el mundo. Está claro. La gente es pobre por su desobediencia a la palabra de Dios. La gente es enferma por su desobediencia a la palabra de Dios. La enfermedad y la pobreza no son una bendición, Dios mío. ¿A quién se le ocurre andar predicando que la enfermedad Dios te la mandó para hacerte fuerte, para disciplinarte? No. Yo fui con unos familiares este fin de semana a ver una persona que ellos visitaban, yo los estaba acompañando, entonces me fui con ellos. Yo también conozco a esta persona
una persona que tiene una enfermedad grave, pero esta persona piensa que su enfermedad es algo que vino de parte de Dios, fue decisión de Dios, porque Dios es soberano, tiene todo poder, todo conocimiento, Él lo sabe todo. Entonces me mandó esta enfermedad. Me mandó esta enfermedad porque había cosas que tenía que cambiar en mí. No, pero la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que, bueno, no es una enfermedad la que me va a transformar a mí, no es una enfermedad la que me va a hacer a mí un mejor cristiano. No. No es una enfermedad la que me va a hacer a mí, me va a moldear a mí, para que yo sea un mejor cristiano, una mejor persona. Lo que me va a quitar a mí las cosas que tienen que ser quitadas, me va a poner a mí las cosas que tienen que ser puestas en mí. No es una enfermedad, es la Biblia, es la oración, es la obediencia a su palabra, lo que me va a transformar a mí. La enfermedad y la pobreza son maldiciones que son fruto de la desobediencia a ciertos principios bíblicos. ¿Cómo? Principalmente ofrendar a Dios. El que no ofrenda a Dios trae a su vida muchas maldiciones, como la enfermedad, como la pobreza, como la ignorancia. La ignorancia es la fábrica. La ignorancia es la fábrica de todo mal. La falta de información, la falta de conocimiento, es la fábrica de toda cosa mala que nos puede pasar en la vida. Como dice Isaías, bueno, les iba a leer esto de Deuteronomio 28. Fíjense, ¿quiénes son los que reciben las bendiciones de Dios listadas en Deuteronomio 28, y quiénes son los que reciben las maldiciones de Dios listadas también aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio? Fíjense pues, Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas cosas, todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Te empieza la lista de las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Aquí está prometiendo grandes bendiciones financieras en mi familia, en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, si yo vivo obedeciendo a los mandamientos de Dios. Ahora, la lista de las maldiciones que empieza aquí en el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio, dice quiénes son los que van a recibir las maldiciones. Vamos a leer entonces Deuteronomio 28:15. Pero después de que termine toda la lista de bendiciones para que obedece, el que vive conforme obedeciendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, viene el versículo 15 y dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y la lista de las maldiciones, que empezó en el versículo 15 de Deuteronomio 28, termina hasta el versículo 68. La lista de maldiciones es como 4 veces más grande que la lista de las bendiciones. La lista de las bendiciones hasta se las pude haber leído yo completa,
pero como no tengo mucho tiempo no lo hice, pero la lista de maldiciones no se puede leer porque es muy larga. Es como 4 veces más grande que la lista de las bendiciones. Es una cosa que es terrible, pero está claro. Dios mío, está claro. ¿Por qué dicen esas cosas? Digo yo. Viene una persona y le habla a otra persona que está enferma en la iglesia. Le dice, mira hermano, dele gracias a Dios. Esa es la enfermedad que usted tiene. Dios se la dio para bendecirlo. O le dice a una persona que es pobre, que va a perder el trabajo, no tiene ni para comer y todavía le dicen, mira hermano, dele gracias a Dios. Usted perdió el trabajo porque Dios sabe por qué. Dios tiene un propósito y quiere trabajar con usted. Quiere quitar ciertas cosas de usted para hacerlo mejor. Porque quiere que usted sea humilde. Quiere que usted se acerque a Él y viva para Él y sea un mejor cristiano. Pero entonces, están diciendo que la pobreza es una bendición. Están diciendo que el cáncer es una bendición, que me va a servir a mí para cambiar, para ser transformado. No. Yo les digo que eso no es verdad porque conozco la Biblia. No hay doctrina para eso. Es verdad que Dios es soberano. ¿Qué es ser soberano? Ser soberano es tener toda autoridad y todo poder sobre cualquier cosa. No tener ningún límite. Dios no tiene ningún límite para hacer cualquier cosa que Él quiera. Eso es ser soberano. Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas y sobre todo lo que existe. Su poder no tiene ningún límite, salvo que Él mismo decidió crear la Biblia y decirle a los hombres, vivan conforme a mi palabra, vivan conforme a estas leyes para que les vaya bien. Entonces Él, lo que puso aquí en esta Biblia, por la cual nos tenemos que regir nosotros, son promesas. Que si nosotros vivimos conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, Él se compromete a bendecirnos, como lo acabamos de leer aquí en Deuteronomio 28. Entonces ya entra Él en un compromiso con el hombre, con el ser humano, y dice, bueno, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. O sea, ya no puede suceder lo que sucedió en la vida de Job. Cuando Job vivió, no existía la Biblia. Entonces, Job era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Sin embargo, Dios le quitó, en primer lugar, le quitó todos sus bienes materiales. Todo le fue robado, todo le fue destruido. Después le mató a los hijos. En tercer lugar, ya tocó su cuerpo, que fue dándole una enfermedad, una sarna que se le regó por todo el cuerpo. Le provocaba gran molestia, gran comezón. Él se rascaba con una, ¿cómo se llama esto? Con brasas del fuego. Él se rascaba con una brasa, un pedazo de leño que estaba, digamos, todavía humeando. Porque él necesitaba, digamos, mitigar la comezón que le provocaba esta sarna que tenía por todo el cuerpo. La condición de Job fue una cosa terrible. Terrible de verdad. Una cosa indescriptible. A pesar de que era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Pero, porque digamos, yo le estoy citando lo de Job porque mucha gente dice, no, si Job era perfecto y recto, mire cómo Dios lo trató, porque Dios quería trabajar con él. Él era perfecto, era obediente, perfecto en obediencia. Y Dios, miren cómo lo trató. Porque Dios quería perfeccionarlo, quería trabajar con él, quería hacerlo mejor, ¿no? Lo que Dios quería mostrarnos con Job era otra cosa. Otra cosa que llevaría mucho tiempo hablar de lo de Job. Pero el hecho es de que lo de Job no puede pasar en mi vida porque ya existe la Biblia. Ya existe una jurisprudencia, un sistema de leyes que limita a Dios a que vuelva a hacer lo de Job en la vida de otra persona. Desde que existe la Biblia,
Las promesas de Dios escritas en su palabra, Él se compromete a que la persona que vive en obediencia tendrá bendición. La que vive en desobediencia, entonces a esa persona sí le pueden venir todos los males que le pasaron a Job. Porque a Job no le tenía que, según esta legislación, según esta constitución que rige el universo, que es la Biblia, según este sistema de leyes, según este sistema legal por el cual estamos por el cual estamos regidos en este momento, a Job no le tendría que haber pasado lo que le pasó. Dios no tenía que quitarle ni tocarle sus bienes materiales, ni su familia, ni dársele daño a su familia, ni matarle a sus hijos, ni darle una enfermedad a él. No podía. Con este sistema legal que es la Biblia, no podía Dios. Pero en el tiempo de Job no existía eso. Entonces, aprovechando eso, Dios quiso enseñarnos otras cosas. Por medio de Job. A Job le pasaron estas cosas para mostrarnos a nosotros algo. Para mostrarnos a nosotros algo. En primer lugar, dos cosas nos quería mostrar Dios con Job. En primer lugar, nos dice que es hombre perfecto y recto delante de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que nos muestra en este pasaje de Job que Dios lo tenía cercado, porque el enemigo vino en una reunión que se hizo de los hijos de Dios, en la presencia de Dios. El enemigo, el diablo, vino también y le dijo a Dios, mira, Dios le dijo a Satanás, mira, ¿ya has visto a mi siervo Job, lo obediente que él es, lo perfecto que él es? Y Job tenía toda clase de bendiciones porque vivía así, en obediencia. Pero por esta plática que Dios tuvo con el enemigo retó a Dios de ponerlo a prueba a Job. Y con eso nosotros íbamos a aprender algo también. Pero toda esta situación que se dio entre Dios y Satanás con respecto de Job, se pudo dar porque no existía una jurisprudencia que rigiera el universo. No había leyes escritas como es ahora. De tal manera que Dios no puede hacer lo mismo conmigo o con cualquier otra persona en este tiempo actual como lo que hizo con Job, porque ya existe un sistema de leyes que es la Biblia. Dios no va a transgredir su palabra. Dios no va a pasar por encima de su palabra. Él se va a regir a ella. Entonces ya la soberanía de Dios ya está limitada a su palabra. De tal manera que si Él promete bendiciones al que obedece la palabra de Dios, bendiciones vendrán sobre esa persona. Y si Él promete maldiciones al que desobedece sus mandamientos, vendrán maldiciones sobre esa persona. Así de simple, así de sencillo. Yo obedezco, vivo en bendición. Yo desobedezco, vivo en maldición. Así de simple, así de sencillo. No va a venir Dios a decir, bueno, a aquel le va a dar una enfermedad, un cáncer. Un cáncer le caería bien. A aquel le caería bien un cáncer. A aquel una diabetes. Aquel una diabetes le va a traer. Aquel otro le va a traer un tumor en la cabeza, ¿eh? Porque estas personas yo los quiero ayudar. Yo los quiero bendecir. Yo les quiero transformar, así que aquí le voy a dar un cáncer, aquí le voy a dar una diabetes, y a aquella señora que está allá le voy a poner un tumor en la cabeza. Ah, bueno, ¿qué clase de Dios es ese? ¿A quién se le ocurre? Digo yo. Estoy tan indignado, de verdad. Porque esto se repite todo el tiempo. Todo el tiempo estoy escuchando lo mismo. Toda mi familia es cristiana. Yo me he movido todo el tiempo, toda mi vida en un ambiente cristiano, en iglesias, todo el tiempo me he vivido yo dentro de gente cristiana. Pero si ni siquiera los cristianos pueden creer eso, ni siquiera los no cristianos, que no conocen la Biblia, nunca un no cristiano va a decir, bueno, yo tengo, mi mamá resultó con un cáncer, qué bueno, qué bendición. No, ellos reconocen inmediatamente que eso no es una bendición. Que a mi papá le estafaron y le robaron 100,000 quetzales. O sea, venía del banco y le robaron 25,000 quetzales. ¡Qué bendición! Y así hablan los cristianos. Pero qué terrible ignorancia, de verdad. ¿A quién se le ocurre llamar bendición algo que está claro que no puede ser una bendición? Es por pura ignorancia. Es una gran ignorancia la que hay, de verdad. La cosa es bien sencilla y con eso quiero terminar.
como dice aquí en Deuteronomio 28. Al principio de Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por el contrario dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Que Dios los bendiga.